No hace falta mencionar que tras haber pasado su primera semana en funciones como nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha conseguido acumular una gran cantidad de conflictos de interés y ciertas enemistades. Es por eso que una reciente publicación realizada por el conocido diario Huffington Post propone que la carrera del novato presidente norteamericano no le queda demasiado tiempo. El proyecto surge después de que un prestigioso columnista llamado Robert Kuttner analizara detalladamente cómo se podría llevar a cabo su despido. En su escrito decía que Trump ha estado tratando de gobernar por impulso, por capricho, por distribución social, por lucro, por decreto, y como si hubiera sido elegido dictador. Continuó diciendo que así no funcionaban las cosas y que las ruedas del autobús estaban a punto de salir disparadas después de una semana de mandato. Según Kuttner, la acusación es el único método que gana terreno, ya que es la única manera de que Trump deje el cargo. Pero, ¿funcionará? No te pierdas el resto del video. A continuación de lo anterior, continúo diciendo que los republicanos están abandonando en masa a este presidente, principalmente porque el susodicho es psiquiátricamente incapaz de comprobar algo si es legal antes de llevarlo a cabo. Los adultos del partido de Trump, incluso los que son más servilmente leales, pasan la mitad de su tiempo intentando controlarlo, pero es algo inútil. La otra mitad se la pasa llamando frenéticamente a jefes republicanos, élites de negocios y líderes extranjeros. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Pues por el momento, colocar como jefe de su gabinete a Reince Priebus, alcanzando el pináculo de poder, algo que no puede ser nada divertido. Una cosa es vivir tu propia realidad cuando eres candidato, e incluso puedes engañar al número de personas suficiente como para ser elegido. Pero otra cosa muy distinta es cuando tratar de gobernar de esa manera, ya que la realidad siempre te puede volver a golpear. Una a una, Trump ha decretado órdenes impulsivas, no aprobadas por personal legal, políticos o políticas, y mucho menos mediante una planificación seria. Se ve obligado, casi inmediatamente, a retroceder por una combinación de presiones políticas y legales, y por la realidad. A diferencia de las diversas dictaduras que admite Trump, la complejidad de los controles jurídicos y políticos constitucionales de la tiranía de los Estados Unidos se mantienen. Solo algunas veces, pero se mantienen. Solo con su lunático intento de prohibir selectivamente a los refugiados, pero no de países que envíen terroristas como Arabia Saudita y Egipto, donde Trump tiene intereses comerciales, descubrió que el sistema estadounidense tiene tribunales. Cuanto más incómoda se vuelva, menos jueces conservadores se adueñarán de las políticas republicanas ordinarias, como vienen haciendo con frecuencia. ¿Alguien quiere apostar que la Corte Suprema va a estar al servicio de Trump? El personal de Trump ha tenido que sacarlo de su ridícula cruzada contra México y los mexicanos, donde Trump obliga al presidente mexicano a cancelar una visita oficial un día y pasa una hora al teléfono besándose al día siguiente. Trump también propuso restaurar la tortura, pero los líderes republicanos le quitaron esa idea de la cabeza, después de que su propio secretario de defensa de Trump mantuviera la misma opinión. Trump aceptó humildemente la respuesta unánime. Ya hay muchos otros motivos para un juicio político, entre ellos que Trump está poniendo sus propios intereses empresariales por delante del país, y su alianza extraña y oportunista con Vladimir Putin se plantea una traición. Una ley menos conocida es la Stock de 2012, que prohíbe explícitamente que el presidente y otros funcionarios se beneficien del conocimiento no público. La acusación, por supuesto, es un proceso tanto público como legal. Los fundadores la diseñaron deliberadamente, pero después de una semana en el cargo, Trump no solo ha desertado de la Constitución, sino que sus aliados partidarios lo abandonan. Los republicanos al principio pensaron que podrían usar a Trump para fines del partido, pero desde su abrazo a Putin hasta un patrocinio de una guerra comercial general, esto no es nada republicano. De hecho, uno solo puede imaginar la alarma y el horror que expresan los republicanos en privado. Dado el gran peligro para la república, así como para el resto de ciudadanos, la destitución de Trump llegará. La única pregunta es, ¿cuán grave es la catástrofe que enfrenta a los Estados Unidos actualmente? Comparte este video con todo el mundo, y no dudes en dejar un me gusta. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you
El personal de Trump ha tenido que sacarlo de su ridícula cruzada contra México y los mexicanos, donde Trump obliga al presidente mexicano a cancelar una visita oficial un día y pasa una hora al teléfono besándose al día siguiente. Trump también propuso restaurar la tortura, pero los líderes republicanos le quitaron esa idea de la cabeza, después de que su propio secretario de defensa de Trump mantuviera la misma opinión. Trump aceptó humildemente la respuesta unánime. Ya hay muchos otros motivos para un juicio político, entre ellos que Trump está poniendo sus propios intereses empresariales por delante del país, y su alianza extraña y oportunista con Vladimir Putin se plantea una traición. Una ley menos conocida es la Stock de 2012, que prohíbe explícitamente. No hace falta mencionar que tras haber pasado su primera semana en funciones como nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha conseguido acumular una gran cantidad de conflictos de interés y ciertas enemistades. Es por eso que una reciente publicación realizada por el conocido diario Huffington Post propone que la carrera del novato presidente norteamericano no le queda demasiado tiempo. El proyecto surge después de que un prestigioso columnista llamado Robert Kuttner analizara detalladamente cómo se podría llevar a cabo su despido. En su escrito decía que Trump ha estado tratando de gobernar por impulso, por capricho, por distribución social, por lucro, por decreto, y como si hubiera sido elegido dictador. Continuó diciendo que así no funcionaban las cosas y que las ruedas del autobús estaban a punto de salir disparadas después de una semana de mandato. Según Kuttner, la acusación es el único método que gana terreno, ya que es la única manera de que Trump deje el cargo. Pero, ¿funcionará? No te pierdas el resto del video. A continuación de lo anterior, continúo diciendo que los republicanos están abandonando en masa a este presidente, principalmente porque el susodicho es psiquiátricamente incapaz de comprobar algo si es legal antes de llevarlo a cabo. Los adultos del partido de Trump, incluso los que son más servilmente leales, pasan la mitad de su tiempo intentando controlarlo, pero es algo inútil. La otra mitad se la pasa llamando frenéticamente a jefes republicanos, élites de negocios y líderes extranjeros. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Pues por el momento, colocar como jefe de su gabinete a Reince Priebus, alcanzando el pináculo de poder, algo que no puede ser nada divertido. Una cosa es vivir tu propia realidad cuando eres candidato, e incluso puedes engañar al número de personas suficiente como para ser elegido. Pero otra cosa muy distinta es cuando tratar de gobernar de esa manera, ya que la realidad siempre te puede volver a golpear. Una a una, Trump ha decretado órdenes impulsivas, no aprobadas por personal legal, políticos o políticas, y mucho menos mediante una planificación seria. Se ve obligado, casi inmediatamente, a retroceder por una combinación de presiones políticas y legales, y por la realidad. A diferencia de las diversas dictaduras que admite Trump, la complejidad de los controles jurídicos y políticos constitucionales de la tiranía de los Estados Unidos se mantienen. Solo algunas veces, pero se mantienen. Solo con su lunático intento de prohibir selectivamente a los refugiados, pero no de países que envíen terroristas como Arabia Saudita y Egipto, donde Trump tiene intereses comerciales. Descubrió que el sistema estadounidense tiene tribunales. Cuanto más incómoda se vuelva, menos jueces conservadores se adueñarán de las políticas republicanas ordinarias, como vienen haciendo con frecuencia. ¿Alguien quiere apostar que la Corte Suprema va a estar al servicio de Trump?